capítulo 35, capítulo 35 de Jeremías. Seguimos aquí en nuestro viaje a través del Antiguo Testamento y en esta porción que vamos a estar estudiando esta noche vamos a ver un contraste bastante interesante entre el pueblo de Israel y esta familia o esta tribu, ¿ya? Que viene de descendencia ahí o está dentro de la línea del suegro de Moisés. Ahí ellos, vamos a mirar aquí que ellos vienen estos ceneos, ¿ya? O racabitas que se mencionan aquí, eh, que son parte de esa tribu. Y ellos van a hacer un contraste bastante interesante con relación al pueblo de Israel y a la obediencia. No es tanto lo que dejan de hacer, o si toman esto, si comen esto, si no comen esto, sino tiene que ver con obediencia. Esa es la clave. Y este es lo que durante este tiempo de este capítulo 35 vamos a estar mirando. Entonces, como dijimos la semana pasada, esto no está en orden cronológico, esto está aquí insertado por alguna razón. Dios lo puso aquí, inspiró ahí al editor de este libro de Jeremías para que lo conectara aquí con lo que ya vimos la semana pasada y con lo que venía. Hay una diferencia, hay contraste en tiempo. Entonces, aquí nos dice en el versículo 1, vamos a empezar a leer ahí esta noche, en el versículo 1 de Jeremías 35. Vamos a orar. Señor, háblanos a nuestro corazón, que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, enseñándonos y trayendo convicción a nuestras vidas, Señor. Queremos conocer más de ti, queremos conocer más de lo que tú requieres de nosotros. Y oramos para que nos ayudes, Señor, a aprender estas lecciones que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y oramos. En nombre de Jesús. Amén. Entonces, fíjense, dice aquí que el profeta Jeremías va a ir donde este grupo de personas, los racabitas. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo. Entonces aquí vemos que este no es el orden cronológico. Joacín reinó antes de Sedequías. Entonces el capítulo que miramos la semana pasada era Sedequías. Entonces aquí inserta este evento y por alguna razón yo creo que es muy importante que nosotros podamos mirar que es el Señor hablando aquí a Jeremías. Y lo que Él tiene que decir es importante para ellos en este tiempo, pero también para nosotros en este tiempo. Hoy día yo creo que debemos orar más para ser como estos racabitas, más que el pueblo de Israel. Porque a pesar de que ellos no eran el pueblo de Israel, no eran parte de la nación de Israel, ellos obedecieron a su padre, llamémosle terrenal. El pueblo de Israel no obedeció a su Padre celestial, desobedecieron a Dios. Y aquí es donde vamos a ver este contraste. Entonces, aquí estamos ya en este tiempo en el que reinó este rey Joacín. Esto fue en el año 609 al 597, cuando él reinó durante ese tiempo. Y aquí Jeremías inserta esto. Entonces dice, ve, este es el llamado que el Señor hace a Jeremías. Le dice, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos. E introdúcelos en la casa de Jehová, o sea, llévalos al templo, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Interesante, ¿ya? La orden que el Señor le está dando aquí a Jeremías. Habla con esta gente, llévalos y póneles ahí que beban vino. No les dice que los obligue a beber vino.
Ponles ahí el vino y dile que ahí tienen vino y pueden beber. Y vamos a ver que eso obviamente tiene una lección bastante interesante. Ahora veamos un poquito de dónde vienen estos, ¿ya? Porque no aparecen así por arte de magia. No, estos ya existían. Esta parte en la tierra prometida ya estaban ahí en el tiempo de Abraham. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, del verso 18 al 21, se nos dice ahí que en ese tiempo ya existían los ceneos. Estos ceneos, de estos ceneos es que viene esta familia, esta parte. Y los ceneos eran, obviamente, de donde también venía el suegro de Moisés. Moisés se casó con Séfora, que era una de las 7 hijas que tenía. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el suegro de Moisés? Jetro, ¿ya? El famoso Jetro. Ahora, en el libro de Jueces, en el capítulo 1, versículo 16, dice que los hijos del ceneo, suegro de Moisés. Entonces, yo no estoy inventando nada, es lo que está ahí, es lo que dice la Biblia. ¿Ya? Porque algunos estaban viendo, ¿será? No, es así. Subieron de la ciudad de las palmeras. ¿Cuál es la ciudad de las palmeras? Ellos habitaban en la zona de Jericó. Esa era la ciudad que se identificaba como la ciudad de las palmeras, con los hijos de Judá al desierto de Judea. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Moisés huye de Egipto y se va ahí por el lugar de la zona del desierto del Sinaí, donde va a encontrarse con esta familia de Jetro o Reuel, que también es el nombre que se le conoce al suegro de Moisés. Y su nombre quiere decir amigo de Dios. Ya, o sea, esta tribu, este grupo tenía conocimiento de Dios. Acuérdense que la transmisión fue oral, se fue transmitiendo la enseñanza. Fueron conociendo lo que el Señor estaba haciendo y ellos tenían este conocimiento de Dios. Entonces, los hijos del ceneo, dice ahí, suegro de Moisés. En el versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo, dice que apacentaba Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, también se les identifica ahí con estos. Y llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces, este grupo vivía al sur de Canaán, cerca del monte de Sinaí. Es ahí en donde ellos estaban ubicados. Es ahí donde ellos comienzan a relacionarse con el pueblo de Israel. Entonces vivió ahí. ¿Cuántos años vivió Moisés entre ellos? Un montón de años. Los conoció, les transmitió y también los recibió. Y ahí es donde él se casó con esta esposa Séfora. Ahora, en el libro de Jueces nos dicen que en el capítulo 4, versículo 17, dice que Sísara, cuando había guerra, estamos hablando ahí arriba, dice, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Bet Ceneo. Ellos vivían en tiendas, eran nómadas. Y vamos a ver que esto tiene todo sentido. ¿Ya? Dice, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Bet Ceneo. Entonces, esta gente vivía aquí en esta zona, en la zona de Jericó, en el desierto. No tenían ciudades, no tenían casas. Ellos vivían en forma como los nómadas, ¿ya? Hoy día todavía los beduinos, ¿ya? Es como ellos vivían. Pero no es algo que a ellos se les ocurrió, sino que ellos cumplieron o comenzaron a cumplir una orden que su padre les va a dar a ellos, para que vivan de esa manera. Y vamos a ver que hay varias lecciones prácticas aquí. Ahora, en el capítulo 2 de Primera de Crónicas, en capítulo 2 de Primera de Crónicas, nos muestra aquí ya el antepasado, nos da el nombre del antepasado de esta familia en la que nosotros estamos ahora, ahí en Jeremías. Versículo 55 nos dice, y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron los tirateos
¿ya? Los simiateos, parecen como chistes los nombres, pero así son. Y los sucateos, ¿ya? Y los tareteos, no, esos no están ahí. Los cuales son, dice, los ceneos que vinieron de Amad, padres de la casa de Racab. De aquí son los racabitas. La casa de este hombre, Racab, que era de la familia o de la descendencia de los ceneos. Y es aquí en donde el Señor va a llamar a estos hombres y los va a traer por medio de Jeremías para enseñar esta lección. Entonces, el padre de estos que recibieron esta ordenanza se llamaba Racabitas y era Jonadab. Jonadab. Ya, eso usted lo puede ver en Segunda de Reyes, el capítulo 10, en el versículo 5 al 28, cuando hay un conflicto ahí, cuando hay que limpiar la casa de Jehú. Usted puede leer esa porción. Limpia la casa de Jehú, y dentro de los que ayudó a limpiar la casa de Jehú, cuando hablo de limpiar la casa, es matar a la descendencia, porque Dios lo había prometido, porque ellos se rebelaron en contra de Dios. Uno de los ceneos era este que se subió ahí, estuvo ahí con el rey en su carro. Fue parte de todo esto. Ahora, 200 años antes, pasaron 200 años y ahora 200 años, 250 años, y llegamos aquí a Jeremías. Y vamos a ver que estos hombres se mantuvieron íntegros por 250 años, obedeciendo el mandato de su padre. Y vamos a ver cuál era el mandato que el Señor o el Padre le había dado a ellos. Entonces nos dice aquí ahora toda la gente que va a traer Jeremías, volviendo ahí al versículo 3, dice, tomé entonces a Hazanías, y el nombre Hazanías quiere decir Jehová escucha, hijo de Jeremías, hijo de Abasanías, quiere decir luz de Jehová. Yo le pondría mejor el nombre que lo que significan, ¿ya? Es más entendible. Dice, y sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los Racabitas. Entonces a toda esta familia, a todos estos se los llevó a todos al templo. Y lo que va a ocurrir aquí va a ser una ceremonia pública. Esto es algo que ellos van a hacer públicamente. Y este es el foco de atención. Dice el versículo 4, y los llevó a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán. ¿Ya? El nombre Anán quiere decir, él es misericordioso. Hijo de Igdalías. Jehová es grande, quiere decir su nombre. Vea lo que dice aquí, varón de Dios. Esta es una identificación bastante interesante. Aquí una característica bastante interesante que nos dan de Igdalías, el cual estaba junto al aposento de los príncipes que estaban sobre el aposento de Maasías, que quiere decir obra de Jehová. Hijo de Salum, Salum quiere decir retribución, guarda de la puerta. Ahora aquí se identifica a este Igdalías como hombre o varón de Dios. Ahora, esto no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio en 33 y en Samuel capítulo 9, habla acerca de hombres de Dios. Pero hombres de Dios no era solamente para describir, porque a veces uno piensa en los grandes profetas, sino que también a otro tipo de personas que no necesariamente tenían un nombre propio. Podían haber hombres de Dios, un hombre de Dios que fue a profetizar, ¿ya? A Jeroboam, no sabemos su nombre, pero ese hombre fue varón de Dios, un hombre de Dios. Este título se aplica no solamente a los profetas, ya, sino a estos hombres que Dios usó. Por ejemplo, en Deuteronomio 31, verso 1 se refiere a Moisés. En Primera de Samuel, capítulo 2, verso 27, se refiere al profeta enviado a Elí. No nos dice el nombre de ese hombre, pero nos dice que era un varón de Dios que fue donde Elí y le dijo, esto va a pasar con tu descendencia, hasta aquí llegaron. Ustedes no van a seguir tomando o llevando el sacerdocio en la casa de Israel. En Primera de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 6, también se refiere a Samuel como hombre o varón de Dios. Y lo mismo en Timoteo, en el capítulo
6 de Primera de Timoteo, versículo 11, para referirse a Timoteo. Ahora, este es un término que aparece más de 70 veces en la Biblia. Y dentro de estos, usted tiene a estos hombres, o este que se llama, y un nombre para memorizar, Igdalías. ¿Ya? ¿Qué quiere decir Igdalías? Jehová es grande. Jehová es grande. Y cuando Jehová es grande en la vida de un hombre, pasa a ser un varón de Dios. No puede ser de otra manera. Cuando Jehová realmente es lo más importante y es grande en la vida de una persona, se va a reconocer eso. Bueno, este hombre era reconocido como este varón de Dios, así como lo fue Samuel, Eliseo, Elías, etcétera. Todos estos que están mencionados aquí. Nos dice que aquí había Masías, que era hijo de Salum, era portero. Ahora fíjense, en ese tiempo el portero, no el portero del arco, sino el portero de la puerta. Es como cuando usted ve a alguien ahí, ¿ya? En la puerta que está ahí para que la gente pueda pasar. Bueno, en ese tiempo estas personas lo que hacían era proteger el templo. ¿De qué? De cualquier persona impura. O sea, tenían una función importante. No era solamente estar ahí. No, ellos protegían que no entrara ninguna persona que no estuviera pura. O sea, ellos tenían que hacer un escaneo, preguntar, estar ahí para que nadie impuro y viniera y obviamente contaminara el templo. Estaban a cargo también de los fondos para las reparaciones. O sea, un portero no era así como, él es portero. No, en ese tiempo manejaba billetes. ¿Ya? Pero también tenía el cuidado de mantener en santidad el lugar santo, el templo. De que no fuera a entrar ninguna persona que no cumpliera con la ley ceremonial. Y probablemente este era el padre de Sofonías. Ahora, en el capítulo 29 de Jeremías, verso 25, dice esto: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías. Maasías es el papá ya de Sofonías. Y a todos los sacerdotes diciendo. Entonces, uno de los sacerdotes que acudió para consultar al Señor cuando ellos recibieron ya a estos falsos profetas fue este Sofonías. Ahora, vea lo que nos dice en el versículo 5. Puso delante de los hijos de las familias de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y les dijo: bebed vino aquí. Ahora, aquí está siendo probado este grupo, estos recabitas, ¿ya? Y está siendo probado de la manera en que Dios le indicó. O sea, Dios es el que le dice: esto es la prueba que quiero que les pongas delante de ellos. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir aquí es obediencia. ¿Van a comprometer su obediencia o van a hacer lo que realmente ellos habían venido haciendo por más de 200 años? Iban a mantenerse firme en carácter. Y el carácter de una persona se revela en una situación así. Cuando es puesto delante de algo que va a poner en juego sus principios, su obediencia. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. La obediencia de estas personas estaba siendo puesta a prueba. Su obediencia a Dios va a ser puesta a prueba. O sea, ninguno de nosotros puede pensar que Dios no va a aprobar nuestra obediencia. Ahora, no es para saber si Él conoce nuestros corazones. Él conoce nuestros corazones. Él sabe. Es para mostrarnos a nosotros cuál es el compromiso que realmente tenemos. Porque nosotros podemos decir: sí, yo con el Señor hasta la muerte. Y nunca voy a probar esto. Nunca más lo haré. Y ni lo vuelvo a hacer. No. Ahí es donde está el asunto.
Y esto es lo que el Señor les está diciendo aquí, o poniendo delante de ellos aquí. Fíjate, es una invitación, no los está mandando. Tampoco les está diciendo, tienen que tomar en el nombre del Señor. No está diciéndole eso a esta gente, sino sencillamente les está poniendo delante de ellos, ¿ya? Para que ellos sean persuadidos a tomar vino, para que lo hicieran aquí. Y lo que va a ocurrir es que van a mostrar su obediencia ante todo el pueblo. Se va a mantener fiel esta gente a lo que ellos habían recibido de su padre y del padre de su padre, y así, por generaciones. Por generaciones ellos habían obedecido. Entonces, ¿Dios qué es lo que quiere de nosotros? Es obediencia. Eso es lo que quiere el Señor. Dios no quiere que usted venda y dé todos sus bienes y los dé a Él. Él quiere obediencia. A veces pensamos que eso es lo que Dios quiere. Bueno, si Dios tiene obediencia, va a tener todo lo demás y no va a necesitar pedirte nada. Vea, en el libro de Primera de Reyes, si ustedes quieren leer esa historia ahí después, es una historia muy interesante. Habla de un profeta enviado por Dios, ¿ya? En donde este hombre tenía que ir a amonestar a Jeroboam, el reino del norte. Y el Señor le dice a él expresamente, usted lea después ahí esa porción, le dice, anda, amonesta, dile que esto y esto va a pasar, y vente, no pases a comer a ninguna casa, no te metas a ningún lugar, regresa a Judá. Porque él lo mandó al norte, regresa a Judá. Bueno, ¿qué ocurrió? Usted sabe la historia, ¿verdad? Que vino otro hombre que dijo que era profeta, ¿ya? Y le dijo, no, es que el Señor a mí me dijo que tú tenías que, no, es que Dios me dijo, a mí, le dice el profeta, que yo no podía pasar. Y el otro hombre le dice, no, pero Dios me dijo que te llevara a mi casa. ¿Qué hizo el hombre? Escuchó la voz de este otro y no esperó realmente o no obedeció lo que el Señor le había dicho. Dios no cambia. Cuando Dios nos ordena algo, Él no va a cambiar para que nosotros nos podamos sentir mejor o acomodarnos. Sino que Dios, si ya nos dijo algo y nos ha dicho algo en su palabra, Él no va a cambiar. Bueno, ¿cuál es la historia? La historia es que este hombre murió. ¿Se acuerdan? Dice que estaban ahí comiendo y pum, Dios le manda palabra a este otro profeta, falso, malo, como sea. Y le dice, el Señor me ha dicho que vas a morir. No vas a ser sepultado. Usted sabe, lo mató un león y ahí quedó. Y fue encontrado después. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de usted y de mí? Es obediencia. Y un compromiso con el Señor no tiene que ser un compromiso del pasado. Un compromiso con el Señor tiene que ser un compromiso presente, constante. Yo antes nada, es ahora. ¿Qué es lo que yo hago ahora? Entonces, el fundamento para que nosotros podamos sobrellevar estas pruebas o estas tentaciones futuras, ¿ya? Es que nosotros nos mantengamos fieles a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Yo creo que eso es importante. Ahora, fíjense, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago hablando de esto, dice bienaventurado, versículo 12, Santiago 1, dice bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es la promesa de Dios. En Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón. Para eso son las pruebas. Para eso es cuando a veces Dios permite que usted y yo pasemos por pruebas, tribulaciones, situaciones. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? El Señor lo va a mostrar. Y si había guardado o no sus mandamientos. Entonces lo que Dios espera de usted es siempre obediencia.
En 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Estamos obedeciendo a Dios o no? ¿O sencillamente estamos obedeciendo a Dios en ciertas circunstancias? En otras no. No, esto es muy difícil, lo paso. O si obedezco a Dios tengo que dejar algo, o tengo que perder algo, o tengo que terminar algo, o tengo que dar la vuelta en algo. Porque ese es el asunto. De eso se trata cuando Dios a veces nos pone delante de nosotros, permite. Acuérdate, Dios nunca nos va a llevar a ir a pecar. Las pruebas son para refinarnos. Las pruebas son para sacar lo mejor de nosotros. La tentación que puede venir de Satanás es para sacar lo peor de usted. Pero la prueba, el Señor lo va a permitir para que usted pueda mostrar al mundo lo que realmente hay en su corazón. Y todo, nosotros un día vamos a tener que pasar por eso. A lo mejor usted ya ha pasado por eso. Las tentaciones y las pruebas van a venir de tres maneras. Vea lo que dice Juan, primera de Juan, el capítulo 2, versículo 16. El versículo 15 habla de los que aman al mundo. Si aman al mundo, usted no ama a Dios. Es lo que dice Juan. Ese es el principio. Ese es un absoluto. El que ama al mundo, no ama a Dios. Pero luego dice Juan aquí, porque todo lo que hay en el mundo, y esta es la razón. Este es el conflicto en el que estamos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, estas tres cosas luchan constantemente con usted y conmigo. Nos enfrentamos constantemente a esto. Dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta misma tentación en esas tres áreas fue en la que Satanás vino y tentó a Eva en el jardín del Edén. Cuando todo era pura vida, ahí sí era pura vida. Ahora es pura vida, pero en Cristo. Usted le puede decir pura vida, pero no es pura vida. ¿Qué pura vida de qué? La verdadera pura vida, ¿dónde está? En Cristo. Bueno, en ese tiempo así había pura vida. Pero cuando Adán o Eva pecó, cayó en esto, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Que están ahí luchando, ese es el conflicto. Hermanos, es un conflicto. No es algo que va a pasar, es algo que vamos a mantener constantemente. ¿Por qué? Porque mi vida va en contra de eso, porque mi vida la gobierna Dios. Porque las cosas de la carne son contra el espíritu. Y eso dice Gálatas 5:17. Y ese es el conflicto. ¿Cuándo va a terminar? Bueno, el día en que usted y yo estemos cara a cara con el Señor. Pero mientras tanto, debemos tener en cuenta esto. Ahora vea lo que dice Pedro en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, es su adversario. El diablo es adversario de nosotros, no de la gente del mundo. Ay, el diablo. No, el diablo ya los tiene. Y no estoy diciendo que están poseídos, ni nada. No, están cautivos por la vanagloria de los ojos, los deseos de la carne y todo eso. Pero nosotros, no. Por eso es nuestro adversario. Por eso está constantemente tratando de asustarnos. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, estamos en este conflicto. Hay pruebas, si las hay, van a venir. Y van a venir y de tal manera en que si usted no está preparado, fundado en la palabra del Señor, lamentablemente va a sucumbir aquí. Entonces, las tentaciones y las pruebas van siempre a desafiar algo. Van a desafiar a Dios y a su palabra. No es a usted. O sea, no es un asunto de, no, van a desafiar lo que usted cree. En quien usted cree. ¿Qué le dijo Satanás, la serpiente, ya a Eva? Con que Dios os ha dicho.
no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué estaba desafiando? La palabra de Dios. Dios no le había dicho eso, le agregó. ¿Ya? Le agregó, y eso es lo que hace la serpiente. Después va derechamente a contradecir a Dios. Dice, no van a morir. Eso es lo que hace. Y nosotros necesitamos tener en cuenta eso. Siempre va a estar desafiando a Dios. Siempre va a estar desafiando la palabra de Dios. Estos principios que usted y yo tenemos en la Biblia. Lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces ve, aquí están estos racabitas. Se les presentó esta prueba, esta tentación para que desobedecieran. No es que Dios los está obligando, se los está poniendo ahí. Pero vea lo que ocurre, versículos 6 y 7, ahí, capítulo 35 de Jeremías. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. ¿Cuál es la razón? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberás jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Había un compromiso del pasado que era vigente en el presente. Los compromisos del pasado que no tienen efecto ahora no tienen ningún valor. Cuando la gente dice, "Ay, yo era antes, yo era un infeliz", sí, lo sigue siendo ahora en el presente. Pero ahora, y ellos están diciendo, hey, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta orden. La orden de nuestro Padre, de nuestro antepasado, que no vamos a beber vino. Dice, no beberás jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Entonces ellos siguen aquí, en el presente. Se abstienen de el vino. Entonces, este que se menciona aquí, ¿ya? Es más o menos en el año 640. O sea, estamos hablando de más de 200 años. Y siguieron, y siguieron, y se mantuvieron firmes. Esto es algo similar al voto nazareno, que aparece en el libro de Números, capítulo 6. ¿Ya? Que la gente hacía voto. Dice, yo no le pedía que hiciera voto, pero ellos hacían el voto y decían, yo no me voy a cortar el pelo, ¿ya? Voy a dejar crecerme la barba, voy a dejar que, qué sé yo, dar el pelo suelto, no sé cómo sea, ellos decidían. Pero no era que Dios ordenara, ellos lo tenían que hacer. Y si ellos hacían ese pacto, y si ellos se comprometían, bueno, se esperaba que lo cumplieran. Lo cumplieran. Y si ya iban a dejar de hacerlo, bueno, había una serie de cosas que ellos podían hacer para ya dejar ese pacto. Pero estos que están aquí se mantienen firmes, obedientes a las enseñanzas de su Padre, para ellos su Padre espiritual. Desde ese tiempo. Entonces, aquí el punto es obediencia. No tiene nada que ver con el hecho de que si usted toma vino o no toma vino. Aquí tiene que ver con el punto de que si usted es obediente a Dios en lo que Dios requiere de usted, en lo que el Señor le ha mandado a usted hacer o no hacer. Fíjate, aquí el Señor los va a honrar a ellos. A pesar de que muchos pueden a lo mejor pensar, ay, que se van a reír de mí. No, ellos van a recibir una honra. Vamos a ver eso. Y Dios les va a decir, nunca va a faltar un siervo que esté sirviendo de la familia de ustedes. Ahora, otra cosa que ellos tenían, fíjate el versículo 7, el compromiso, no era solo no tomar vino, ¿ya? Sino, dice, ni edificaréis casa, eso es lo que se les dijo, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Entonces, otra vez, compromiso en el pasado, que todavía ellos seguían manteniendo en el presente. ¿Cuál era el compromiso? Deseos simples, vida sencilla. No se afanaban por tener una casa, no se afanaban por tener a lo mejor un gran refrigerador con lo mejor, ¿no? Sencillos.
Entendían que eran pasajeros, peregrinos. A veces, y no estoy diciendo que es malo que usted tenga cosas, pero a veces el afanarse por tener cosas nos olvidamos de que somos peregrinos, que vamos de pasada por aquí. Y que todo al final, como digo yo, va a llegar un punto, se va a quemar. Se va a quemar. Entonces dice versículo 8, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Este es el testimonio de estos hombres. Un testimonio de completa obediencia. Ahora, ellos están, esto es lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la forma en que ellos estaban viviendo era conocida por todos. ¿Cuándo van a hacer eso? La gente los conocía. La gente sabía cómo ellos vivían. Y era conocido por todos. Este es el testimonio. Un testimonio que no es público no es testimonio. Por eso en la vida cristiana no hay cristianos secretos. De la secreta, como dicen. Tienen que ser abiertos, tienen que mostrar su testimonio. Y esto es lo que ellos hicieron. Obedecieron a la voz de su padre o de su antepasado, Jonadab, y no se dejaron tentar por aquellas cosas que les iba a llevar a romper esa obediencia. ¿Qué cosas les podía llevar a romper esa obediencia? La comodidad de su época. Ahora, aquí a lo mejor estaríamos en otro tipo de conflictos. Probablemente no. Probablemente no. Porque todos luchan y la lucha que se hace, ¿ya? Y la gente a veces la piensa, es su casa propia. Todos luchan por tener una casa propia. Luchan, trabajan. Es que estoy haciendo para construir y tener mi patrimonio. Yo creo que el lugar que todos debemos tener fijo es donde nos entierren, de fijo. Porque al final es eso lo que usted va a ocupar. Al final. La casa, ¿para quién va a quedar? ¿Qué fue lo que compró Abraham en la tierra prometida? Una cueva para enterrar a su esposa. ¿Cómo vivía Abraham? En carpa. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a ir a todos a vivir en carpa, ¿verdad? Pero fíjense aquí, ellos no se dejaron tentar por eso. O sea, que eso no te robe el sueño, pero a la vez que eso no te lleva a desobedecer a Dios o a transar los principios que Dios nos ha dejado en su palabra. Para poder lograr y poder mostrar, yo logré esto, logré aquello. ¿A costa de qué? ¿Qué dejaste de hacer por el Señor por lograr eso? Entonces aquí estos hombres sencillamente durante siglos habían obedecido a Dios. Nosotros no necesitamos tanto tiempo. 70 años, 80 años de obediencia. Con mucho. Ya, algunos de nosotros ya nos falta menos. Pero estos, ya no digo que estos vivieron 200 años, pero venían obedeciendo. Que pueda quedar ese ejemplo para su familia. ¿Cuál es el ejemplo que le queremos dejar a nuestros hijos? Usted dice legado, pero ¿qué ejemplo? Porque usted le puede dejar un legado, pero si no hay ejemplo, ¿un legado de qué le va a dejar? Es el ejemplo de vivir para Dios, sin concesiones. Yo creo que no hay otro mayor ejemplo. Sin concesiones, sin transar ninguno de los principios que Dios nos ha ordenado o nos pide en su palabra aquí. Versículo 10. Moramos pues en tiendas
y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Aquí. Entonces ahora aquí la pregunta es, ¿por qué ellos están en Jerusalén? Bueno, la respuesta aquí, versículo 11. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, había un conflicto bélico, entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que buscar un lugar donde estar refugiados. Vamos a Jerusalén, ciudad amurallada. Normalmente las murallas servían para eso, las de las ciudades. Entonces dice, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos aquí. O sea, ellos no cambiaron su compromiso, sencillamente la decisión que tomaron fue, ok, vamos a buscar un lugar de refugio en Jerusalén. Aquí. Y nos quedamos aquí. ¿Ya? Una cuestión, llamémosle, de supervivencia. Eso es lo que ellos hicieron aquí. ¿Ya? Ahora, lo importante aquí es el compromiso que ellos tienen con Dios y con su palabra. Recuerden cuando Jesús fue tentado, si quieren vamos ahí a Mateo, capítulo 4. Varias cosas que yo creo que podemos ver ahí en el Evangelio de Mateo aquí. Así como Jesús, han habido otros que han sido tentados en diferentes formas. Por ejemplo, José, en la casa de Potifar, en Génesis, ¿se acuerdan? Por la esposa. Y José estaba en todo su reventar hormonal, ¿ya? Masculino, pero él se mantuvo firme. Y lo hizo así hasta el final. Tanto así que huyó prácticamente desnudo. Y dejó su ropa y salió corriendo. Porque él tenía claro, primero, no iba a deshonrar a Dios, ni tampoco al hombre que lo había puesto ahí, que lo había puesto al cuidado de la casa. Primero a Dios y luego al hombre. ¿No quieres deshonrar a tu esposa o a tu esposo? Primero tienes que tener claro que no debes deshonrar a Dios. Él es la cabeza. Si no lo tienes claro, puedes sucumbir. Puedes sucumbir. No voy a hacer esto para no ofender a Dios y obviamente menos para ofender a mi esposa. Entonces, aquí en Mateo, en capítulo 4 de Mateo, vino a él Satanás, el tentador, fíjate versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando viene la tentación, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo te vas a defender? Bueno, este es el ejemplo. Jesús usó la palabra aquí. O sea, el estándar es la palabra de Dios y el ejemplo de Jesús. Y acuérdense, Jesús estaba aquí pasando todo esto como un hombre. Y esto es lo que Satanás iba a ver en un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que Satanás debe ver en un hombre, en este tiempo, mujer llena del Espíritu Santo. Que va a decir, no, porque escrito está. Luego fíjate en el versículo 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Ojo, Satanás conoce la Biblia y la usa mal, obviamente. Por eso Pablo nos dice en 1 Timoteo 2:15 que debemos aprender a trazar bien la palabra, a usarla correctamente. Y a veces se nos puede olvidar. En sus manos, dice, te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Y luego en el versículo 8, otra vez dice, lo llevó
el diablo al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces le dijo, y entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Si ve el pasaje de Lucas, dice que lo dejó por un tiempo. La tentación va a estar siempre. No es que ya gané esta batalla y listo. Y la debemos vencer de la misma manera. Primero, afirmando nuestro compromiso en obediencia a Dios y a su palabra. Y fíjate aquí, lo importante es que aquí no es un asunto de legalismo en el sentido de si tomo esto o no tomo esto, si como esto o no como esto. Cada uno de ustedes debe tener delante de Dios esa fe para saber si esto es malo o esto es bueno. No es un asunto de cuando, sobre todo cuando no son cosas que están definidas en la Escritura como pecado. Usted debe decidir qué va a hacer con la libertad que usted tiene. Aquí estos hombres por elección decidieron no tomar vino. Yo no te puedo obligar a no tomar vino o a no comer carne. Es un asunto de elección. O a solo comer frijoles, o a solo comer arroz, o a vestirte de esta manera, o a hacer cosas que a lo mejor no están en acuerdo a la palabra de Dios. No podemos. Tenemos que tener claro que cada una de las cosas que nosotros hacemos para Dios, por el libre albedrío que tenemos, la elección que decidimos tomar aquí. Entonces, si usted tiene fe, tenla para contigo, dice. ¿En qué sentido? Bueno, si para algunos es pecado tomar café, bueno, lo siento mucho, pobrecito. Yo voy a seguir tomando café. Pero no te voy a imponer a que tomes café. ¿Y qué espero? Que tampoco me impongas a no tomar café. ¿Ah? A no ser que sea, iba a decir una marca, no lo voy a decir. ¿Ah? Ahí lo entraría a pensar. Pero, si no, debemos tener claro eso. Cada uno debe tenerla delante de Dios. Bienaventurado es aquel el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, dice Pablo en Romanos 14. Entonces usted debe tener esa libertad y tomar esta decisión de decir yo no voy a hacer esto, Señor, ayúdame. Pero tampoco andar diciendo, oye, yo no hago esto y se lo impongo a los demás. No. Porque cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Nadie debe juzgar a otro. Pablo dice a los colosenses, nadie te juzgue en comida o en bebida. En cuestiones de días. Ustedes conocen a estas personas que son adventistas, que son el sábado. ¿Ya? Igual el sábado. Bueno, Pablo dice que nadie te juzgue en eso. En día de reposo. En Colosenses 2. En comida, en bebida. Lo importante es que lo que usted haga en su vida, la pregunta que usted debe responder para usted es, ¿esto trae gloria a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Lo deshonra? ¿Qué pasa con lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo afecta mi testimonio? Entonces ya al final es una decisión que usted toma en función de eso. Entonces estos hombres aquí siguieron obedeciendo y su obediencia fue inquebrantable. Vamos terminando, versículo 12. Vea la lección que hay aquí. Esta es la lección práctica. Por eso el Señor los trajo aquí. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Entonces el Señor aquí está viendo que hay una rebelión y hay una desobediencia del pueblo de Israel a las palabras del Señor. Y él es que hace esta pregunta aquí. Jehová de los ejércitos. Versículo 14. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab,
el cual mandó a sus hijos que no bebieran vino y no le han, dice, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar y no me habéis oído. Ve el contraste. A veces obedecemos más a los hombres que a Dios. Si usted obedece a los hombres, deja de obedecer a Dios, probablemente. Si usted quiere honrar a los hombres más que a Dios, va a dejar obviamente a Dios de lado. Bueno, estos hombres aquí están mostrando que el pueblo de Israel no ha escuchado a su Padre Celestial, que les ordenó que no fueran idólatras, que no se contaminaran, que vivieran en obediencia a sus mandamientos, a sus normas, a sus reglas. Y envié, dice versículo 15, entre vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros. Y marquen eso. La tierra donde está el pueblo de Israel es la tierra que Dios le dio a ellos. Se la dio a ellos, para que ellos vivieran ahí. Y a vuestros padres, ¿ya? La promesa aquí. La promesa está hecha. El problema, ¿cuál fue? Más no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Jeremías capítulo 7, verso 25 dice algo muy similar. El Señor les envió profetas, siervos, enviando uno tras otro, diciéndoles a ellos qué podían y qué no debían hacer, pero ellos no oyeron al Señor. Ahora, usted dice, bueno, ¿cómo me habla a mí el Señor? Por su palabra. O sea, ¿qué es lo que tengo que obedecer yo? Es lo que dice ahí. Cuando Dios dice no, es no. No es un no a lo mejor con punto suspensivo o de pregunta que a lo mejor puede ser un no, depende de la situación, depende de las circunstancias. No, cuando Dios nos prohíbe algo no es porque quiera que nosotros perdamos de experimentar algo o alguna cosa, sino sencillamente sabe que eso nos va a hacer mal, que va a producir un daño en nuestra vida. Entonces debemos ver que cuando el Señor nos habla en su palabra, yo debo estar dispuesto a obedecer. Si no, voy a estar en un gran conflicto, tratando de poder maquillar, arreglar, justificar ciertas conductas o prácticas que van en contra, no de lo que dice el pastor, no de lo que dice una iglesia, sino de lo que dice la palabra de Dios. Ciertamente, dice el versículo 16, los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere obediencia. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos sus moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado. La desobediencia siempre trae juicio, siempre trae castigo, siempre nos va a traer problemas, siempre. Y más aún si desobedecemos a Dios, siempre hay una consecuencia. Porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Entonces fíjese, producto de esto dice, por tanto, ¿qué? Por tanto, su desobediencia, Dios va a enviar y va a permitir que venga este pueblo, Babilonia, y traiga juicio, que sea ese instrumento de juicio sobre ellos. Porque les hablé y no oyeron. Por años, siglos. Fíjense, el reino del norte se fue cautivo en el 721. Ellos vieron eso, los de Judá, por su desobediencia, por su idolatría. Bueno, Dios les envió profetas a ellos para que se arrepintieran. Y estuvieron por 150 años más. Pero antes el Señor les había enviado profetas. Desde antes. Y no obedecieron. Y es lo que el Señor dice. No han respondido. Yo los llamé. No me oyeron. Entonces, se negaron a obedecer. Si usted se niega a obedecer,
el comunicado claro de Dios en su palabra, entonces va a haber consecuencias. No espere que no vaya a haber consecuencias. Probablemente no inmediatamente, 150 años del reino del norte con el reino del sur. Todavía siguió existiendo. Pero luego se fueron cautivos. Y vea la recompensa para terminar. Y dijo, versículo 18, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos e hiciste conforme a todas las cosas que os mando. Esta es la razón de la recompensa, por su obediencia. Hicieron todo lo que su padre le mandó. Y la bendición, fíjate aquí, siempre es para toda la casa. Si usted obedece en su casa, va a haber bendición para su casa. Si no obedece en su casa, bueno, va a haber problemas. Entonces el Señor les está llamando a ellos y le dice, va a haber gran bendición. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Entonces el Dios que iba a juzgar a Judá es el Dios que les está prometiendo bendición a ellos. Y va a juzgar a Judá por su desobediencia. Va a bendecir a estos otros por su obediencia. Entonces dice aquí, siempre va a haber alguien en el servicio al Señor. Vamos a seguir en la historia del Antiguo Testamento. Bueno, ya pasamos por ahí. Si usted va a Nehemías, va a encontrar un descendiente de esta familia sirviendo, construyendo los muros de Jerusalén. Hasta ese tiempo. Dios va a cumplir su promesa. 100 años después, o más de 100 años después. Dios cumple su promesa. ¿Cuál fue el asunto? Obediencia. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Samuel dice, y obviamente es el Señor, se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis a las palabras de Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que obedezcamos. La palabra del Señor es tan clara que nadie puede no entender lo que el Señor dice. Entonces, obedezcamos en lo que sabemos. Es que no puedo porque no entiendo todo, pero lo que entiende, obedézcalo. Vívalo. Nadie puede sustituir la obediencia en nuestra vida. Proverbios capítulo 5, versos 13 y 14 habla acerca de eso. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. Cuando no obedecemos y no oímos, hacia allá vamos. Y al enemigo le encanta que usted no obedezca. Es tu vida. Entonces, tú decides. No, es Dios. Dios sabe lo mejor para nosotros. Y gracias a Dios que Dios nos ha dejado su palabra. Entonces, vamos a ser tentados, vamos a ser probados y necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la oración y estar llenos del Espíritu Santo para poder salir adelante en todo lo que se viene. Y recuerda, no va a acabar. Mientras estemos aquí en este cuerpo, usted va a estar en conflicto con el mundo, con su carne y con Satanás. Todos los días de esta peregrinación. O sea, mientras estemos aquí. ¿Por qué? Porque la carne, la vieja naturaleza, sigue ahí, tratando de controlarnos. Entonces, vemos aquí esta instrucción que Dios da a Judá por su falta de obediencia y les dice, producto de eso, ustedes van a recibir juicio. Esta instrucción también se aplica a nosotros. Si desobedecemos, va a haber castigo para este tiempo. Esto es algo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Oremos para que el Señor nos ayude a ser obedientes. ¿Ya? La obediencia a Dios es absoluta. No es cuestionable.
Y hablo otra vez de lo que Dios te dice en tu palabra. No lo que te puede decir la persona, no, Dios. Dios. Si Dios dice, si usted ama al mundo más que a mí, entonces tiene problemas. Si usted ama al mundo, lo que va a ocurrir en su vida es que ese primer amor que debe ser Dios se va a extinguir. Se va a extinguir y hay una consecuencia. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Vuelve a tus primeras obras en obediencia. Porque si no lo haces, dice, moveré tu candelero de en medio. Entonces, aquí esta lección para nosotros es siervo fiel. Es lo que Dios quiere. Es lo que el Señor nos va a decir el día que usted y yo nos vamos. Buen siervo fiel. Para ser fiel necesitamos ser obedientes a Dios, a su palabra, a lo que Él requiere de nosotros. Y lo que usted ya sabe, bueno, hágalo. No, Dios no le va a pedir obediencia por algo que usted no sabe o que Él no haya demandado de usted. Dios pide obediencia de acuerdo a lo que Él nos ha dejado. Y lo que Dios nos ha dejado es su palabra. Y ahí está. ¿Será esto? ¿Será? Bueno, busque. Y no hablo de un asunto legalista, sino de aquellas cosas que te alejan de Dios. El comer frijoles o el comer verdura o comer carne o el tomar una copa de vino a algunos a la hora del almuerzo o otro tipo de cosas que el apóstol Pablo menciona en Romanos 14, no te salvan. No te salvan. Pero tampoco, si yo lo hago o no lo hago, no debo imponérselo a los demás. Porque Dios no me ha mandado a eso. Dios me va a decir, Dios no me va a pedir cuenta por lo que hicieron ustedes. Bueno, pastor, sí. Y eso está difícil. Por eso dice el libro de Hebreos, ya en el capítulo 13, ya a la iglesia le dice, hey, vivan una vida en santidad para que cuando el pastor tenga que dar cuenta por las almas, lo pueda hacer con una sonrisa. Señor, 99 pasaste, aquí te traigo las dos que sobraron, las dos que quedaron. No, 99 aquí están. Más bien, Señor, mira, 99 y estos 5 otros rebaños. ¿Te imaginas? Entonces, es obediencia. Y esa obediencia es para todos. Dios no pide más obediencia a mí que a usted. Pero sí, el efecto de mi desobediencia puede ser mayor a la congregación que el suyo. Porque al que más sabe, más se le demanda, más responsabilidad tiene. Entonces, el pastor debe mantenerse íntegro, en obediencia a Dios. En obediencia a Dios. Y el estándar no es el pastor. El estándar es Cristo. Para todos. Cristo es el estándar. ¿Por qué? Pues yo no soy perfecto. Soy casi. Bueno, eso dice Marixa. No somos perfectos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el punto? Es Jesús. Es Jesús. Es el modelo a seguir. Y yo tengo que seguir ese modelo y ese es el ejemplo que yo debo dar. El ejemplo de Cristo en nosotros. Entonces, obediencia. En todo. Y empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que usted sabe que tiene que obedecer y que no está haciendo? Bueno, comencemos ahí. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Es una decisión que tenemos que tomar. Y sabemos que siempre van a haber excusas, pretextos, quizás obstáculos, Señor. Pero que podamos, Señor, mantenernos firmes.
en vivir, Señor, nuestra vida, una vida que te agrada a ti, Señor. Una vida que trae honra a ti, a tu nombre. Y que sabemos que va a ser también, Señor, de bendición para nuestra familia, Señor, y para la iglesia. Hombres y mujeres que te obedecen. Hombres y mujeres que te aman. Hombres, Señor, y mujeres que quieren hacer tu voluntad. Y eso va a ser reflejado, Señor, en este mundo, Señor. En el lugar en donde cada uno está haciendo influencia en este tiempo. Mostrando el carácter